Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, como siempre, traemos chismecito fresco, rumores que dan vueltas y noticias que nos han dejado a todos con la boca abierta. Y es que, amigos, hay un dúo que parece que no se cansa de darnos de qué hablar, un dúo que muchos de ustedes adoraron en la pantalla y que ahora podrían estar más unidos que nunca. Sí, han leído bien el título y la intriga es real. ¿Están Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo? ¿Y qué hay de esas noticias de bebé que han estado circulando como pólvora? Abróchense los cinturones porque hoy desentrañamos todos los detalles, o al menos, lo que sabemos hasta ahora. Antes de empezar a bucear en este mar de especulaciones y, quizás, verdades, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis, y así no se perderán ni una sola de nuestras dosis de actualidad del espectáculo. Un clic y listo. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen esto, ustedes están ahí tranquilamente en sus casas, navegando por internet, y de repente se topan con un titular que les hace detenerse en seco. Demet Özdemir y Can Yaman, juntos de nuevo. Y no solo eso, sino que se cruzan con rumores que hablan de un bebé. Sí, lo sé, puede sonar a una novela turca sacada de la vida real, pero en el mundo del famoseo, a veces la realidad supera la ficción. Para quienes no estén al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja soñada por muchos tras protagonizar juntos la exitosa serie Erkenzikuş. Su química en pantalla era tan palpable, tan incendiaria, que traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales ardían con cada publicación, cada aparición juntos, y la esperanza de verlos como pareja en la vida real era un sentimiento compartido por una legión de seguidores. Desde el primer momento en que Demet y Can compartieron pantalla, la conexión fue eléctrica. Los guionistas de Erkenzikuş supieron explotar esa chispa innata entre ellos, creando momentos de tensión romántica, miradas cómplices y diálogos que resonaban en los corazones de los espectadores. Sanem y Can, sus personajes, se volvieron un fenómeno global, y la pregunta que todos se hacían era, ¿es solo actuación o hay algo más detrás de cámaras? La manera en que se complementaban, sus sonrisas genuinas al interactuar, y la forma en que parecían anticiparse a las reacciones del otro, alimentaron la fantasía de un romance en la vida real. Los fanáticos, empoderados por la magia de las redes sociales, crearon innumerables fanfics, vídeos editados y teorías conspirativas, todas apuntando a la misma dirección, Demet y Can juntos. Después de que Erkenzikuş concluyera su exitosa andadura, las vidas de Demet y Can tomaron caminos artísticos distintos. Ambos han seguido sus carreras con gran éxito, demostrando su talento en una variedad de proyectos que han solidificado su estatus como estrellas de la televisión turca. Demet ha participado en series aclamadas como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, mientras que Can ha conquistado audiencias con producciones como Erkenzikuş y ha dado el salto a producciones internacionales. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenzikuş y la resonancia de su conexión siempre estuvieron presentes en el imaginario colectivo. Han sido vistos ocasionalmente en eventos sociales, han compartido alguna que otra foto casual que ha desatado la euforia de sus seguidores, y siempre, los rumores de un posible reencuentro amoroso han estado a la orden del día. Y es que, seamos sinceros, esa chispa que encendieron juntos era difícil de olvidar, tanto para ellos, que sin duda guardan recuerdos imborrables de esa época, como para nosotros, los fans que nos quedamos con la imagen de esa pareja perfecta. Ahora, ¿qué ha avivado estas llamas de especulación recientemente? Pues, queridos amigos, todo parece haber comenzado con unas fotografías que surgieron hace poco tiempo. Se les vio juntos en Estambul, en un ambiente que, según los testigos y las imágenes que se filtraron, parecía íntimo, compartiendo tiempo, quizás en una cena o un encuentro casual. No es la primera vez que esto ocurre, claro está, han sido vistos juntos en otras ocasiones, lo que siempre genera un revuelo considerable. Pero lo que ha acompañado estas imágenes son los susurros, los comentarios de personas cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato, y algunas publicaciones en medios digitales que, si bien no son confirmaciones oficiales, sí que apuntan a una posible reconciliación. Las versiones son diversas, algunos dicen que simplemente son amigos que se han reencontrado después de un tiempo, que se saludaron por coincidencia en la calle, que están trabajando en un proyecto juntos y se juntaron para discutirlo. Y ahí es donde entra la emoción. ¿Por qué? ¿Y si es algo más? ¿Y si esa conexión que tanto nos cautivó en pantalla y
¿Tanto admiramos está más viva que nunca en sus vidas privadas? La posibilidad, por remota que parezca, enciende la imaginación. Pero el plato fuerte, la noticia que realmente ha puesto a todos, y cuando digo todos, me refiero a medios de comunicación, fans y hasta a los más escépticos de cabeza, son las noticias de Bebé. Sí, han oído bien. Han empezado a circular rumores muy fuertes, cada vez más insistentes, sobre la posibilidad de que Demet Özdemir esté embarazada. Estas especulaciones, como es lógico, se magnifican exponencialmente cuando se les ve juntos, o cuando se rumorea una reconciliación. De repente el «y si vuelven» se convierte en «y si esperan un hijo». Es un salto lógico para los corazones románticos de los fans, y para nosotros, que nos dedicamos a buscar la noticia jugosa y sorprendente, claro está. La idea de un bebé, de un fruto de ese amor que muchos creían que existía, o que podría resurgir, es casi irresistible. Ahora, vamos a poner un poco de orden en este torbellino de rumores y emociones. Es crucial, y lo digo con todas las letras, ser cautelosos. En el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo, las noticias de embarazo son de las más delicadas y profundamente personales. Demet y Can, como figuras públicas de renombre, tienen el derecho inalienable a su privacidad, especialmente cuando se trata de asuntos tan íntimos. Hasta ahora, y esto es importantísimo recalcarlo, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial, ni por medio de sus representantes ni directamente en sus redes sociales, que confirme o desmienta estos rumores. Y es aquí donde entra nuestro papel, el de espectadores y analistas de la información: observar, especular con respeto, con fundamento si es posible, pero sobre todo, sin dar nada por sentado. La verdad, como siempre, tarda en revelarse. ¿De dónde vienen estos rumores de Bebé que están causando tanto revuelo? Los que van detrás de la pista señalan diversas fuentes. Algunos apuntan a sutiles cambios en la apariencia de Demet, quizás un ligero aumento de peso o una forma de vestir que podría interpretarse como un intento de disimular una incipiente barriga. Otros mencionan un supuesto estilo de vida más reservado últimamente, menos apariciones públicas o una tendencia a evitar eventos multitudinarios. Y por supuesto están los comentarios de fuentes anónimas, esas personas cercanas, que aseguran haber escuchado algo, un comentario fugaz, una conversación privada que se ha filtrado. Es el pan de cada día en el cotilleo famoso, una imagen que se interpreta, un comentario que se saca de contexto, un dicen por ahí que se expande como la pólvora por internet. Y si encima se les ve juntos, o se les relaciona de alguna manera, el cóctel explosivo de los rumores está servido y listo para explotar. Piensen en la narrativa que esto podría crear. Dos estrellas de la talla de Demet y Can, con una conexión innegable que traspasó la pantalla y se grabó en la memoria de millones, que se reencuentran, quizás retoman su relación, y supuestamente esperan un hijo. Sería la historia romántica definitiva, el cuento de hadas moderno que muchos de sus seguidores sueñan con presenciar. Imaginen los titulares de las revistas, las portadas de las publicaciones más importantes, la alegría desbordante de los fans que han seguido su trayectoria con tanta pasión. Es el tipo de noticia que, de ser cierta, tendría el poder de paralizar al mundo del entretenimiento turco y sin duda, dejaría una huella imborrable a nivel internacional. La repercusión sería monumental. Sin embargo, y vuelvo a ser enfática en esto, debemos ser muy prudentes. En el pasado, en la historia del mundo del espectáculo, ya hemos sido testigos de cómo rumores similares han surgido con gran fuerza y han capturado la atención de todos, para luego ser desmentidos rotundamente. La presión mediática sobre las celebridades es inmensa, y no es de extrañar que en ocasiones intenten mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de los focos, protegidos del escrutinio público, especialmente algo tan importante, personal e irrepetible como un embarazo. Es su derecho y, en muchos casos, su necesidad para preservar su bienestar y el de sus seres queridos. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras tanto? La respuesta es simple: disfrutar del misterio, observar las señales con ojo crítico pero sin precipitarse, y esperar pacientemente a que la verdad se revele por sí sola. Si hay una noticia oficial, una confirmación o un desmentido, tengan por seguro que seremos de los primeros en traerles todos los detalles con la información verificada. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema que genera muchísima expectación y debate. Ya sea como amigos que se reencuentran, como colegas en un futuro proyecto que podría unir sus talentos de nuevo, o quién sabe qué más. El futuro es incierto, y esa incertidumbre es precisamente lo
que alimenta nuestra curiosidad. La industria del entretenimiento turco es un terreno fascinante precisamente por estas historias. Los actores desarrollan lazos muy fuertes, amistades profundas y a veces, conexiones que van más allá de lo profesional durante los rodajes de las series y películas. La química que surge en pantalla no siempre se queda ahí, a veces, se extiende más allá de las cámaras, creando relaciones que perduran en el tiempo. La popularidad estratosférica de Erkencikus no solo lanzó a Demetican al estrellato internacional, sino que también creó una base de fans tan sólida, tan apasionada y tan leal, que cualquier indicio, por mínimo que sea, de que sus protagonistas vuelvan a estar cerca, o de que sus vidas tomen giros inesperados, se convierte automáticamente en noticia de primera plana, digna de análisis y debate. ¿Qué más se dice por ahí, en los rincones más recónditos de Internet y en las conversaciones más susurradas del espectáculo? Algunas de las especulaciones más recientes sugieren que este reencuentro no es una simple coincidencia, que hay un motivo detrás de esta aparente cercanía. Se rumorea con fuerza que podrían estar trabajando juntos en una nueva serie o película, un proyecto que marcaría su regreso a las pantallas como pareja, y que en ese contexto profesional, han vuelto a conectar, reavivando esa chispa que tanto nos enamoró. Otros, los más románticos con una fe inquebrantable en el amor y en las segundas oportunidades, esperan con ansias que sea un retorno de su relación sentimental, que los rumores de reconciliación sean el primer paso, y que las noticias de bebé sean, sin duda, la guinda del pastel de este cuento de hadas moderno que tantos esperan ver. Es importante recordar, y lo recalco una vez más, que en la era digital en la que vivimos, la velocidad con la que viajan los rumores es asombrosa. Una foto subida por un tercero, a veces sin mala intención, un comentario en una red social que es malinterpretado, una noticia publicada a la ligera sin fuentes verificadas. Todo esto puede alimentar la maquinaria de las especulaciones hasta convertirla en una bola de nieve imparable. Y cuando se trata de dos personalidades tan queridas, tan admiradas y tan seguidas como Demet Özdemir y Can Yaman, el público está ávido de información, dispuesto a consumir cada migaja de noticia que se les ofrezca. Por nuestra parte en este canal, siempre intentamos ofrecerles información contrastada, basada en fuentes fiables y, cuando hay especulaciones, las presentamos como tal, advirtiendo claramente sobre la falta de confirmación oficial. Creemos firmemente en la transparencia, en la honestidad y, sobre todo, en el respeto a la privacidad de los artistas. No queremos ser parte de la difusión de información falsa o dañina, y por eso, nuestra máxima es la prudencia y la verificación. Así que, para recapitular y poner un poco de orden en toda esta vorágine de información, tenemos dos puntos principales de interés que están haciendo que nuestras notificaciones no paren de sonar y que nuestras mentes no dejen de especular. 1. La posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Vemos indicios, vemos fotos que se filtran, vemos rumores que circulan por todas partes, y la química inolvidable de Erkencikus sigue muy presente en la memoria colectiva de sus fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo es un sentimiento compartido por muchos. 2. Las fuertes, pero aún no confirmadas, noticias de un posible embarazo de Demet Özdemir. Esto, naturalmente, se ha intensificado exponencialmente con los rumores de su reciente reencuentro. La idea de un bebé añade una capa de dramatismo y romance que cautiva a los seguidores. Hasta que no tengamos una confirmación oficial, ya sea por parte de Demet, de Can, o de sus representantes autorizados, debemos tomar estas noticias con mucha cautela. Dicen que es solo eso, una especulación. Pero sí podemos decir con total seguridad que la llama de la curiosidad, la expectación y el interés en sus vidas personales y profesionales está más viva que nunca. Sus seguidores, nosotros incluidos, seguiremos atentos a cada novedad, a cada pista, a cada confirmación. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece todo esto? ¿Creen que Demet y Can podrían estar juntos de nuevo, retomando su romance? ¿Se imaginan la magnitud de la noticia de un bebé, el impacto que tendría en el mundo del entretenimiento? Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías más locas y sus especulaciones en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Han visto ustedes alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir con la comunidad? No duden en expresarse. Antes de despedirnos y como siempre si les ha gustado este vídeo, si les ha mantenido al borde del asiento con la intriga, si han disfrutado de este análisis de rumores y especulaciones, no duden en regalarnos un buen me gusta.
Ese gesto, aunque parezca pequeño, nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y relevantes. Y si creen que alguien más en su círculo de amigos o familiares podría estar interesado en estas noticias tan jugosas, no duden en compartir este vídeo con ellos a través de sus redes sociales, por correo electrónico o como prefieran. Hagamos que la información viaje. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchísimo más contenido esperando por ustedes, desde análisis profundos hasta los últimos chismes del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en esta aventura informativa y de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y, quién sabe, quizás con alguna que otra confirmación. Un abrazo enorme y hasta la próxima.